Continuamos en RTS Noticias, lo hacemos con los temas vinculados a la actividad económica, con datos oficiales que se conocieron en el día de hoy que hablan de una leve recuperación en el primer bimestre del año, sobre todo para el sector de la industria y la construcción. En el primero, en la industria, 6,6% de crecimiento, 1,1% en el caso de la construcción. Estos son los números. Facu, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenas noches. Exactamente, es cierto que son datos de febrero, pero por lo menos es un reflejo de cómo arrancaron estos dos motores de la actividad económica. Maxi, recién decías, la industria mejor que la construcción, pero la construcción por lo menos encontró un piso, porque venía cayendo prácticamente todos los meses, sobre todo principalmente influenciado por la falta de obra pública. Muy pocas provincias dinamizaron la obra pública. Tal vez es el caso en la provincia de Santa Fe, donde se trató de sostener, inclusive a redoblar la apuesta, que es clave para un sector que es tan dinámico como la construcción. ¿Qué pasó con la construcción en el mes de febrero? Fíjate, 3,7%, comparado siempre también, y estadísticamente esto lo venimos aclarando cada vez que comparamos números, porque el INDEC da a conocer los datos de la actividad económica, pero claro, compara contra el mismo mes del año anterior. Y hay que recordar cómo estábamos en febrero del 2024, ¿no? Con un momento recesivo muy pero muy fuerte, con una actividad económica prácticamente, sobre todo paralizada prácticamente, y en un escenario de recesión muy fuerte. La actividad económica del año pasado no tuvo un buen desempeño y de menor a mayor fue recuperando ritmo de actividad. Bueno, ¿qué terminó sucediendo? Por primera vez realmente en mucho tiempo acumuló 2 periodos consecutivos con posibilidades de recuperación. ¿Cuánto? Un 1,1%. Es tímido la recuperación de la construcción, pero bueno, recuperación al fin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno repasa parte del informe asfalto, el consumo de la producción de asfalto, fíjate cómo atrás de la construcción hay un montón de industrias conexas que hay que producir, fabricar y generar para construir en la Argentina, ¿no? Y acá tiene en cuenta obra pública y obra privada también. Ojo con el tema de la obra privada, que hay mucha expectativa que la situación, si se quiere, estabilice el mercado de cambio y de esa manera pueda recuperar terreno. 80% más de asfalto, hormigón 13%, cemento 4% y ladrillo 6,4%. Bueno, aparte de las industrias vinculadas a la construcción, que ha tenido un desempeño mensual. Febrero fue un 2% mejor al mes de enero. Es cierto, imperceptible, pero por lo menos encontró piso un sector clave para la actividad económica. Hay que tener en cuenta que todavía hay algunos rubros que están golpeados, como por ejemplo, recién vemos la mano de obra del sector de la construcción, que tiene una caída de casi 4%. Ojo con esta situación de destrucción de puestos de trabajo de este sector, que ha sido uno de los más golpeados. Fue donde mayormente se eliminaron puestos de trabajo durante el 2024 y es prácticamente el número que hay que seguir de cerca de acuerdo a, bueno, si hay una recuperación que termine demandando también mayores puestos formales de la actividad económica. Y con la industria, bueno, también los datos de febrero hablan de una recuperación un poquito más nítida, más clara. 6,6% en los primeros 2 meses, el primer bimestre, inclusive con algunos rubros que recuperaron fuertemente, como la producción de alimentos. Fíjate, Maxi, 10% de la producción de alimentos, automotriz, el sector automotriz, que es clave. Acordate contra qué estamos comparando. Estamos comparando contra una situación de escenario en el primer bimestre del año pasado que hablábamos de desempleo, de caída y paralización del nivel de actividad, de suspensión en puestos de trabajo, de adelanto de licencias y vacaciones. Bueno, por eso son números alentadores, positivos, claro, pero es una recuperación. No estamos hablando de un crecimiento de la industria, que todavía falta mucho para recomponer y consolidar estos indicadores, que van a ser claves, evidentemente, porque se habla de economía real. En una semana que venimos hablando de mucho de lo financiero, ¿no? De las cotizaciones, de los mercados. Bueno, aquí estamos repasando 2 motores, 2 sectores de la economía real que al menos empezaron a mostrar señales de recuperación. Bien, a propósito de lo financiero, y algo adelantábamos en la noche de ayer contigo aquí en la mesa, la reunión que se ha de concretar el día viernes del directorio del Fondo Monetario, algo que terminó confirmándose sobre el cierre de la jornada de ayer, el acuerdo con la República Argentina, el desembolso de prácticamente 20.000 millones de dólares que va a recibir el país. Hubo un dato en el día de hoy que quiero compartirlo, un incremento sostenido del dólar a futuro. ¿Esto tiene que ver con modificaciones en el esquema cambiario en la Argentina? ¿Tenemos que estar atentos a esto?
Y sí, exactamente, Maxi. Hay que estar atentos principalmente a estas cuestiones, ¿no? Porque más allá del respaldo que dio el acuerdo técnico, por lo menos falta un solo paso, que es un paso formal, que es que el directorio del FMI directamente dé el visto bueno y listo, Argentina ya avance en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ojo los desafíos, porque se está analizando si no va a haber un cambio del régimen cambiario, una modificación cambiaria en la Argentina. Fíjate que la estrategia del Banco Central es monitorear el dólar oficial y aplicar una tasa de devaluación muy acotada, que el dólar quede prácticamente detenido y que se vaya moviendo muy de a poco, gradualmente al 1% mensual. Bueno, probablemente pueda cambiar esa situación. Se vio reflejada en la expectativa que tiene el mercado con respecto a esta modificación en el dólar futuro, que se utiliza para cobertura. Es operaciones para cerrar la cotización del dólar en el mediano y corto plazo, pero a futuro, con un plazo determinado, cerrar el tipo de cambio. Se utilizan de operaciones de cobertura. Hubo mucha demanda en la jornada de hoy. De hecho, inclusive el Banco Central salió a intervenir en un mercado súper volátil, el mercado cambiario, porque subió al principio presionado por el contexto internacional, pero después el mismo contexto internacional aflojó, producto de, si se quiere, una especie de freno de mano de la contienda en la guerra comercial. Habrá que ver, porque todos los días hay un capítulo nuevo en este sentido. Seguro. Y Argentina, con los problemas propios, obviamente en un contexto volátil, aparecen los típicos escenarios de cobertura. Y por lo general, esa desconfianza se ve reflejada en presión hacia el dólar. Bueno, ojo con estas situaciones, porque seguramente sobre el correr de la semana, el día viernes, se va a confirmar si la Argentina ya directamente va a saber el día viernes cuál va a ser el nivel del primer desembolso. Hay expectativa y el gobierno nacional quiere que sea de mayor categoría, que supere entre los 8.000 y 10.000 millones de dólares, que van a ser utilizados para fortalecer las reservas del Banco Central. Ahora, el mercado se pregunta, ¿van a quedar en el Banco Central? ¿Va a poder intervenir? ¿Qué va a pasar con respecto a las intervenciones? Porque obviamente le da mayor poder de fuego, pero ojo con la situación de que esos dólares queden en las reservas o no los termine vendiendo al sector privado, algo que evidentemente tenemos malas experiencias en la Argentina con esa situación, así que ojo con esas cuestiones. Es lo que terminó sucediendo el día de hoy con un mercado que hasta ahora está expectante, sabe que el tipo de cambio luce barato, que está atrasado, por más que hayan negativas y que lo nieguen desde el equipo económico nacional, el tipo de cambio corrió muy por debajo del promedio de los precios. Por eso hay un tirón de demanda por parte de los importadores y eso te genera en la vereda contraria. Los exportadores están a la espera de decir, bueno, si va a haber un cambio en el régimen cambiario, yo en vez de exportar, espero, porque tal vez a futuro aproveche un tipo de cambio más alto. Bueno, eso está en términos de descuentos para definirse en los próximos días y, por supuesto, cualquier novedad te la vamos a comentar.